¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La cosa del espejo. Me llamo Diego Castillo. Soy policía en Michoacán. Llevo 15 años en el cuerpo, he visto cosas que preferiría olvidar, pero hay una que, simplemente, no me deja en paz. No sé si fue una alucinación, un brote psicótico colectivo, o algo más siniestro, pero lo que vi en el espejo de la vieja hacienda de los Mendoza me persigue hasta hoy. Recibimos la llamada una noche de tormenta. Una llamada confusa sobre ruidos extraños y luces en la hacienda de los Mendoza, una propiedad abandonada a las afueras de Morelia. La hacienda tenía fama de estar embrujada, historias de la época de la Revolución, de crímenes y tragedias. Nadie se acercaba al lugar, excepto los jóvenes en busca de emociones fuertes, que rara vez se quedaban mucho tiempo. Mi compañero, el oficial Ramírez, y yo fuimos los primeros en llegar. La lluvia caía a cántaros, el viento aullaba y los árboles se retorcían como espectros. La hacienda se alzaba oscura y amenazante contra el cielo tormentoso. Las ventanas tapiadas, las paredes cubiertas de musgo y la puerta principal, medio derruida, le daban un aspecto fantasmal. Entramos con cautela, linternas en mano. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el goteo del agua y el resonar de nuestros pasos. El aire estaba cargado de humedad y un olor a polvo y abandono. Recorrimos las habitaciones principales, vacías y desoladas. Muebles rotos, papeles viejos y telarañas eran los únicos vestigios de sus antiguos habitantes. Encontramos una escalera que conducía al segundo piso. Subimos con cuidado, los escalones crujían bajo nuestro peso. En el segundo piso, la atmósfera era aún más densa. Una larga galería daba acceso a las habitaciones. Probamos cada puerta, la mayoría estaban cerradas con llave o atrancadas. Finalmente, encontramos una habitación abierta. Era un antiguo dormitorio, con una cama de hierro oxidado y un gran espejo de pie en una esquina. El espejo era antiguo, con un marco de madera tallada y un cristal empañado por el tiempo. Al principio, no noté nada raro. Pero cuando me acerqué para inspeccionarlo mejor, sentí un escalofrío. La imagen que reflejaba no era del todo correcta. Mi reflejo parecía ligeramente distorsionado, como si estuviera viendo una versión caricaturizada de mí mismo. Ramírez, que estaba detrás de mí, tampoco parecía verse normal. Pensé que era el cansancio o el efecto de la luz de la linterna. Pero cuanto más miraba, más inquietante se volvía la imagen. Mi reflejo empezó a moverse de forma independiente, como si tuviera voluntad propia. Parpadeaba cuando yo no lo hacía, sonreía cuando yo estaba serio. Ramírez empezó a murmurar algo sobre eso no está bien. De repente, mi reflejo extendió una mano hacia el cristal. Una mano grotesca, con dedos largos y huesudos, uñas afiladas como garras. Sentí un terror paralizante. Retrocedí instintivamente, tropezando con Ramírez. El espejo tembló. La imagen se distorsionó aún más, convirtiéndose en una masa informe de sombras. De las profundidades del espejo surgió una figura. Una figura oscura y vaga, con forma humanoide pero sin rasgos definidos. Era como una sombra viviente, hecha de pura oscuridad.
La figura se deslizó fuera del espejo y se abalanzó sobre nosotros. Gritamos. Disparé mi arma, Ramírez hizo lo mismo. Las balas atravesaron la figura, pero no parecieron afectarla. La sombra siguió avanzando, sus manos extendiéndose hacia nosotros. Corrimos. Corrimos por nuestras vidas. Bajamos las escaleras a trompicones, tropezando y cayendo. Salimos de la hacienda y nos arrojamos dentro de la patrulla. Arranqué el coche y aceleré a fondo, alejándonos lo más rápido posible. No paramos hasta llegar a la estación. Estábamos temblando, empapados y aterrorizados. Intentamos explicar lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. Pensaron que estábamos borrachos o drogados, que nos habíamos inventado la historia para justificar la llamada falsa. Nos suspendieron temporalmente. Ramírez no lo soportó. Renunció a la policía y se mudó a otra ciudad. Yo me quedé. Pero la imagen del espejo no me abandona. La figura oscura me persigue en mis sueños. Volví a la hacienda varias veces. De día, con luz solar. El espejo seguía ahí. Pero esta vez, solo reflejaba mi imagen, sin distorsiones, sin sombras. Parecía un espejo normal y corriente. Pero sé lo que vi. Sé que algo maligno vive en ese espejo. Algo que se alimenta del miedo y la desesperación. Algo que espera el momento oportuno para volver a salir. Nunca he vuelto a ser el mismo. La experiencia me cambió. Me volví más cínico, más desconfiado. Ya no creo en cuentos de fantasmas ni en historias de terror. Pero tampoco puedo negar lo que vi. Y a veces, cuando me miro al espejo, veo un atisbo de esa sombra en el fondo de mis ojos. Como si una parte de esa criatura se hubiera quedado conmigo. Como si me estuviera esperando. Quizás algún día vuelva a la hacienda. Quizás algún día me enfrente a esa entidad del espejo. Pero sé que no será fácil. Sé que me arriesgo a perder mi cordura, incluso mi vida. Pero necesito saber la verdad. Necesito entender qué fue lo que vi. Necesito liberarme de esta pesadilla que me atormenta. Aunque tenga que enfrentarme a mis propios demonios. Aunque tenga que mirar directamente a la oscuridad. Esta es mi historia. Una historia que nadie cree. Una historia que preferiría olvidar. Pero una historia que debo contar. Porque quizás, al compartirla, pueda aliviar un poco el peso que llevo en mi alma. No sé si hay fantasmas, demonios o entidades malignas. Pero sé que el miedo es real. Y sé que el miedo puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Y sé que a veces, el mayor peligro no está en el exterior, sino en nuestro propio interior. En los rincones oscuros de nuestra mente. En los espejos de nuestra alma. El agua estaba helada, calando hasta los huesos. No era el frío limpio y seco de la nieve, sino un frío húmedo, penetrante, que se agarraba a la piel como una garrapata. Cada movimiento enviaba un escalofrío punzante desde los dedos de los pies hasta la nuca. El barro, una mezcla pegajosa de tierra y hojas descompuestas, se aferraba a las botas, haciéndolas más pesadas con cada paso. El aire olía a tierra mojada y a la resina amarga de los pinos que se alzaban como fantasmas silenciosos a nuestro alrededor. La mochila, cargada con raciones escasas y munición, parecía pesar 1 tonelada. Sentía las correas clavándose en los hombros, un dolor sordo y constante que se sumaba a la fatiga general. La culata del rifle, apoyada contra mi mejilla, vibraba con cada respiración, un recordatorio constante de la amenaza que nos rodeaba. Llevábamos horas moviéndonos, siguiendo la orilla del río, intentando evitar los caminos principales. Cada crujido de una rama, cada aleteo de un pájaro nos ponía en alerta. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el murmullo del agua y el latido acelerado de mi propio corazón. Un latido que resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. La barba, rala y incipiente, picaba contra la piel, irritada por la humedad constante. Tenía los labios agrietados y resecos, cubiertos de una fina capa de polvo.
El sabor metálico de la sangre, producto de una pequeña herida en el labio inferior, me amargaba la boca. Recordé la última vez que había comido algo caliente. Hacía días. Un plato de sopa aguada en un refugio improvisado, cocinada sobre un fuego precario con ramas húmedas. El sabor era insípido, pero el calor había sido reconfortante. Una pequeña chispa de normalidad en un infierno de incertidumbre. Ahora, solo quedaba el hambre constante, un vacío que roía el estómago y nublaba la mente. Intentaba ignorarlo, concentrándome en el terreno, en los movimientos de mis compañeros, en cualquier cosa que me distrajera del dolor. El sargento Ramírez, con su rostro curtido por el sol y sus ojos hundidos, marcaba el ritmo. Su silencio era aún más imponente que el del bosque. Conocía cada árbol, cada roca, cada recoveco del terreno. Era un fantasma, una sombra que se movía con una agilidad sorprendente para su edad. En él confiaba mi vida. De repente, se detuvo. Levantó la mano, con la palma extendida hacia nosotros. Era la señal. Peligro. Instintivamente, me agaché, buscando cobertura detrás de un tronco caído. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El sonido del río parecía ahogarse en el rugido de la adrenalina. Agucé el oído, intentando discernir el origen de la amenaza. Escuché el canto de un pájaro, el susurro del viento entre las hojas, el lejano ladrido de un perro. Nada más. Pero sabía que Ramírez no se equivocaba. Su intuición era su mejor arma. Esperamos. Minutos que parecieron horas. La tensión era palpable, como una cuerda tensada al máximo. El aire se espesó, cargado de un presentimiento ominoso. Finalmente, Ramírez hizo una señal con la mano. Avanzamos, con cautela, con los sentidos alerta. Rodilla en tierra, rifle listo para disparar. A medida que nos acercábamos, el olor se hizo más intenso. Un olor dulzón y nauseabundo. Un olor que conocía demasiado bien. Muerte. Llegamos a un claro. En el centro, un espectáculo dantesco. Varios cuerpos, uniformados, yacían esparcidos por el suelo. Habían sido masacrados. Sus rostros, desfigurados por la violencia, eran irreconocibles. La sangre, oscura y coagulada, teñía la hierba de un color macabro. El hedor era insoportable. Vomité. Un espasmo violento que me dejó temblando. Ramírez me puso una mano en el hombro. Un gesto silencioso de comprensión. Observé la escena con horror. Reconocí a algunos de los hombres. Eran de mi unidad. Los había visto reír, conversar, compartir cigarrillos. Ahora, solo eran carne muerta. La rabia me invadió. Una furia ciega que nublaba la razón. Quería venganza. Quería encontrar a los responsables y hacerlos pagar por lo que habían hecho. Pero Ramírez me detuvo. Con una mirada severa, me recordó nuestro objetivo. No podíamos permitirnos caer en la trampa de la venganza. Teníamos una misión que cumplir. Respiré hondo, intentando controlar mis emociones. Sabía que tenía razón. La venganza no nos traería de vuelta a nuestros compañeros. Solo nos conduciría a la muerte. Enterramos a los muertos. Una tarea sombría y silenciosa. Cavamos tumbas precarias con nuestras bayonetas, depositando los cuerpos con cuidado. No teníamos tiempo para honras fúnebres. Solo podíamos ofrecerles un descanso digno. Después, continuamos nuestro camino. Dejando atrás el claro, la muerte, la rabia. Intentando enterrar también el recuerdo en lo más profundo de nuestra mente. Pero el olor a muerte, el sabor amargo de la sangre, la imagen de los cuerpos mutilados, me perseguirían para siempre. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Me había cambiado. Me había endurecido. Me había robado una parte de mi alma. El bosque, ahora, parecía aún más oscuro y amenazante. Cada sombra,
cada sonido era una posible emboscada. La paranoia se había instalado en mi mente como un virus implacable. Avanzamos con la determinación de los condenados. Sabíamos que el peligro nos acechaba en cada esquina. Sabíamos que nuestra supervivencia dependía de nuestra astucia, nuestra valentía y nuestra suerte. Y sabíamos, también, que la guerra nos había convertido en algo diferente. En algo menos humano. El silencio era denso, roto solo por el crepitar lejano de las brasas. El aire olía a quemado, una mezcla agria de madera chamuscada y algo más, algo indefinible que se agarraba a la garganta como un lamento. Tenía la boca pastosa, la lengua áspera como lija, y una sed que me carcomía por dentro. Moví las manos, entumecidas y sucias, sintiendo la tierra bajo las uñas, el polvo pegado a la piel agrietada. La camisa, antes blanca, ahora era un trapo parduzco, rígido por el sudor seco y las manchas de barro. Me levanté con dificultad, cada músculo protestando ante el movimiento. Las piernas me temblaban y un mareo momentáneo me obligó a apoyarme en un tronco medio carbonizado. El sol caía a plomo, implacable, y el calor reverberaba desde el suelo, haciendo que el aire temblara. A lo lejos, distinguí la silueta de lo que quedaba de la casa, un esqueleto ennegrecido contra el cielo azul. No quedaba nada. Caminé hacia allí, arrastrando los pies, sintiendo las piedras afiladas a través de las suelas finas de mis botas. El olor a humo era más intenso ahora, picante, casi insoportable. Me tapé la nariz con la manga, tratando de filtrar el aire, pero era inútil. El hollín se metía por todas partes, manchando mi piel, oscureciendo mi aliento. Llegué a lo que antes había sido el jardín. Las flores, que mi madre cuidaba con tanto esmero, estaban ahora reducidas a cenizas. Los rosales, orgullosos y florecientes, eran ahora esqueletos retorcidos, cubiertos de una costra negra y quebradiza. Pisé algo crujiente bajo mis pies. Un juguete, tal vez. No me atreví a mirar. Entré en la casa. No quedaba techo, solo paredes ennegrecidas, algunas a punto de derrumbarse. El suelo estaba cubierto de escombros, una mezcla indistinguible de ladrillos rotos, vigas quemadas y objetos personales reducidos a cenizas. Busqué algo, cualquier cosa, que me recordara a ellos. Un libro, una fotografía, un trozo de tela. Algo tangible que me permitiera aferrarme al pasado. Encontré un fragmento de un plato de porcelana, un trozo azul con un borde dorado. Lo reconocí al instante. Era parte de la vajilla que mi abuela le había regalado a mi madre para su boda. Lo limpié con cuidado, intentando quitarle la mugre, pero la mancha del fuego era imborrable. Lo guardé en el bolsillo, sintiendo el filo cortante contra mi pierna. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra una pared que amenazaba con desplomarse. Cerré los ojos, tratando de evocar sus rostros, sus voces, sus risas. Pero solo veía llamas, humo, destrucción. El olor a quemado me invadía, asfixiándome, recordándome constantemente lo que había perdido. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. No había nada. Solo ruinas, cenizas y el silencio sepulcral de la muerte. Me sentí vacío, hueco, como si me hubieran arrancado el alma. No sabía qué hacer, a dónde ir. No tenía nada, ni a nadie. Me levanté de nuevo, con renovada dificultad. Tenía que seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Tenía que encontrar un lugar donde enterrar mis muertos, un lugar donde llorar mi pérdida. Tenía que empezar de nuevo, aunque no tuviera fuerzas para hacerlo. Salí de la casa y me alejé, dejando atrás las ruinas. Caminé sin rumbo fijo, con el sol golpeándome la espalda, el polvo levantándose a mi paso. El paisaje era desolador, árido, implacable. Pero seguí caminando, un paso tras otro, aferrándome a la única certeza que me quedaba, la necesidad de sobrevivir. El sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. El aire se enfrió ligeramente,
aliviando un poco el calor sofocante. Encontré un pequeño arroyo y me arrodillé para beber. El agua estaba turbia y tenía un sabor metálico, pero me sació la sed. Me lavé la cara y las manos, tratando de quitarme la mugre y el hollín. Me senté junto al arroyo, observando el agua correr. El sonido era suave, constante, casi hipnótico. Me relajé un poco, sintiendo la tensión abandonar mi cuerpo. Por un momento, olvidé el dolor, la pérdida, la soledad. Solo existía el agua, la tierra, el cielo. Pero la noche se acercaba, y con ella, el frío y la oscuridad. Tenía que encontrar un refugio, un lugar donde pasar la noche. Me levanté y seguí caminando, buscando un lugar seguro donde dormir. Sabía que la noche sería larga y difícil, pero estaba decidido a sobrevivir. No me rendiría. No podía rendirme.